estudios de género. Ella es Lucía Alvites, licenciada además en sociología. Y además fue candidata al Congreso de la República, así que tiene una mirada amplia de estos temas. Lucía, bienvenida, qué gusto conversar contigo. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y gracias por abordar ese tema tan importante como es esta mal llamada ley de tenencia compartida. Cuénteme cuál es el meollo del problema. Bueno, el meollo del problema es que el Congreso de la República ha aprobado por insistencia una ley que, como tú bien decías, primero tiene observaciones, ¿no?, de las entidades pertinentes en la materia, como es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como es la Defensoría del Pueblo, como son organismos internacionales de Naciones Unidas como UNICEF, ¿no?, o UNFPA, y lo ha hecho haciendo, ¿no?, esta norma que le da al juez la atribución ante una situación de padres separados, donde la primera opción ante esta separación es la tenencia compartida sin una evaluación y revisión exhaustiva, teniendo en cuenta que cada familia, Carlos, como sabemos, es un universo. Así es. Y teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos quienes tienen la tenencia son las madres de familia. Esta figura de tenencia compartida, ¿no?, se da en tres niveles, ¿no? Primero, que cuando se da la separación de hecho, es lo primero que debe ser, ¿no?, la tenencia compartida. Eso habla la ley. Lo segundo es que en los espacios de conciliación, ¿no?, también se tiene que, lo primero que optar es la tenencia compartida. Y ya en los espacios judiciales también tiene que ser la tenencia compartida, ¿no? Entonces estamos ante una figura donde no hay un equipo multidisciplinario especialista que evalúe la situación, que evalúe caso por caso y que ponga por encima del interés de los adultos el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Porque a priori daría la sensación que es lo justo, un tiempo con el padre y un tiempo con la madre, pero no sabemos exactamente, por ejemplo, al darle los mismos derechos a uno y a otro de tenencia, no sabemos, por ejemplo, si uno es agresor. Por supuesto, y ese es el gran problema, ¿no? El gran problema es que en nuestro país, de acuerdo a cifras oficiales, ¿no?, de cada 100 mujeres, 63 han sufrido violencia por parte de su compañero, pareja, conviviente. 63. Sabemos perfectamente, no vamos a redundar en eso, pero que de los casos de violencia, ¿cuántos llegan a tener juicio? ¿Cuántos llegan a tener sanción? ¿No? Sabemos que son poquísimos los casos, que lamentablemente todavía existe un mar de impunidad en lo que respecta a la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Y esta tenencia compartida lo que hace es simplemente no mirar este contexto, ¿no?, donde existe esta violencia, ¿no?, que, como decíamos, de cada 100 mujeres, 63 han sufrido un tipo de violencia y que muchas veces los casos de separación y de divorcio son por temas de violencia. Sin duda. Entonces, lo que termina pasando es que los menores se terminan siendo expuestos a seguir siendo vehículos de agresión. Y una cosa más, Carlos, que a mí la verdad me parece indignante, ¿no? Esta ley, por eso yo digo mal llamada de tenencia compartida, y es la ley para el papito sinvergüenza, porque lo que hace esta ley, ¿no?, es, por ejemplo, beneficiar a todos esos padres, ¿no?, que no se hacen responsables de sus deberes económicos, porque la ley de tenencia compartida, ya el padre obviamente no pasaría la pensión por alimentos porque lo tendríamos tiempo y tiempo. Entonces, ¿qué es lo que en nuestra realidad, Carlos, ¿no? Lo que va a pasar es que padres que no quieren asumir, ¿no?, y que vienen con juicios de años por el tema de alimentos, ¿no?, van a terminar escudándose en esta ley, queriéndolo tener la mitad del tiempo para no pasar la pensión, ¿no? Pero además, Lucía, estando de acuerdo contigo en que la mayoría de los casos de agresión suceden y vienen de parte de los varones, aún siendo la agresora la mujer, ya esta norma no te permite que un juez sepa a quién no, porque está repartiendo lo mismo a todos. Exactamente, el más perjudicado es el menor. Exactamente, ese era mi punto. Los más perjudicados son los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se ven en medio, además. Sabemos, ¿no?, una separación lo que significa, ¿no? Es doloroso, es complicado. Entonces tú vas a ir ante un juez y el juez lo primero que va a decir es: tenlo 3 días y medio tú, tenlo 3 días y medio tú. Y hay otros temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de lactancia. Buen punto. La ley, ¿no?, esta ley que acaba de aprobar el Congreso, impulsada, y permíteme decir esto, Carlos, ¿no?, impulsada por el fujimorismo, impulsada por congresistas como Alejandro Aguinaga, procesado
por los delitos que se habrían cometido en el caso de esterilizaciones forzadas. Ellos son los que impulsan la ley de tenencia compartida. Ellos son los que supuestamente están preocupados por los niños, niñas y adolescentes del Perú. Por favor, esta ley no dice absolutamente nada de la lactancia. Entonces, pongamos que estamos ante un niño lactante, ¿no? Ese niño lactante va a dejar de lactar 3 días y medio. O sea, hay un vacío en la ley que lo que hace es perjudicar, ¿no?, básicamente al menor, ¿no? Ahora, a ver cómo te planteo esto. Yo estoy convencido que Patricia Juárez, que es madre de esta norma, con todo el equipo congresal, ¿no es cierto? Sí. Estoy convencido que tienen que haber entendido esto, pero no lo han modificado. Me pregunto, ¿están equiparando por equiparar o es que la mirada de dar una norma como esta tiene que ver con colisionar con cualquier enfoque que tenga que ver con género y por tanto vamos por esa línea para romper? Es parte de la arremetida conservadora. Sí, es ¿no? parte no puede ser que no se den cuenta, ¿no es cierto? De la arremetida conservadora, de la articulación de estos movimientos. Yo decía hace un rato, ¿no? Esta ley ha sido promovida por el fujimorismo, ¿no? Alejandra Guinaga, Patricia Juárez, tú bien la mencionabas, y también por una asociación que se llama Asociación de Tenencia Compartida Perú, liderada por un señor, ¿no?, que tiene denuncias de violencia familiar. Imagínate. Imagínate dónde estamos, ¿no? Entonces, claro, esta ley forma parte, ¿no?, de todo este programa político ideológico, ¿no?, que es una arremetida contra los derechos de las mujeres, contra los derechos en la práctica de los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Ni qué decir en todo lo que se está haciendo y lo que quieren, ¿no?, retroceder en lo que son los derechos sexuales y reproductivos y cómo eso afecta, sobre todo, Carlos, a las mujeres, niñas y adolescentes más vulnerables del país, ¿no? Sí, yo lo pensé en un momento porque no podía entender cómo no intuían que un juez, al tener una norma como esta, va a tener que dar tenencia en partes iguales si no quiere prevaricar, por supuesto, y va a tener que entregar incluso sabiendo que uno de los dos es un agresor, por ejemplo, ¿no? No terminaba de entender, pero claro, si es lo que tú planteas, es una mirada para enfrentar al género y para acompañar esta arremetida conservadora, hace sentido, ¿no? Y tiene además una mirada que viene de atrás, ¿no? Por ejemplo, esta ley recoge algo que se llama el síndrome de alienación parental, ¿ya?, que es una categoría que la OMS no reconoce, la Organización Mundial para la Salud, y que antes se llamaba, ¿sabes cómo se llamaba? Síndrome de madre maliciosa. No te creo. Ya, que lo que dice es que las madres separadas, ¿no?, lo que hacen es alinear, ¿no?, es, ¿cómo decirte?, ¿no?, usar a los niños, ¿no?, en contra, ¿no? Les hablan a los niños en contra de, claro, ¿no?, de la expareja, ¿no? Y que eso, ¿no?, lo ponen como argumento dentro de una ley, de una política pública, dentro de una normativa que va a afectar, ¿no?, a una comunidad que es el Perú, ¿no? Lo ponen como parte de la normativa, que por esto, por lo del síndrome de alienación parental, ¿no?, habrían casos donde el niño no habría compartido con los padres por igual, ¿no? Entonces, ¿a qué voy cuando hablo de esto, de este síndrome, de esto que recoge esta ley, que muchos países ya lo han descartado, ¿no? Obviamente no lo usan, la OMS no lo recoge, ¿no? Que parte nuevamente de un sesgo machista, ¿no?, donde se habla de una madre maliciosa, donde se habla de nuevamente, ¿no?, de tener bajo la lupa a una mujer. Y una madre, de por sí, en nuestro país, Carlos, yo soy mamá, ¿no? O sea, por eso también este tema me indigna, ¿no? Es vulnerable, pero una madre separada, en este país machista, es mucho más vulnerable. Te entiendo. Y lo que se ha hecho es poner en riesgo a los niños, a las niñas, a los adolescentes y también a las mujeres. Me he quedado pensando en esa expresión que has usado respecto a los conservadores, una arremetida conservadora, que parece más global que local, dicho sea de paso, ¿no? Pero Lucía, no puedo negar la enorme manifestación que había el otro día en las calles de Lima, de esta organización Con Mis Hijos No Te Metas, que más, digamos, más reaccionaria, ultramontana y conservadora que haya no puede haber, ¿no es cierto? Cuadras de cuadras. Y me preguntaba por qué ese discurso ha calado tanto, Lucía. Desde tu perspectiva, ¿qué intuyes? Yo intuyo que, o siento que estamos en medio de esta crisis que ya veníamos teniendo mundial, una crisis de seguridad económica, social,
profundizada a niveles increíbles por la pandemia, increíbles, ¿no? La gente busca seguridades, busca discursos que le den cierta seguridad y además siente inseguridad y siente miedo al otro, a lo que pueda ser diferente. Y estos discursos, ¿no?, lo que hacen es exacerbar esos miedos. Sí. No toleran la duda, no toleran entonces, la incertidumbre. Claro, entonces estos discursos te dan un tipo de certidumbre, pero paradójicamente son estos discursos los que se están metiendo con nuestros hijos, ¿no? Estos discursos de con mis hijos no te metas son los que se están metiendo con nuestros hijos, los que están afectando la vida de nuestros hijos con estas normas como la ley de tenencia compartida, que al único que beneficia es al padre agresor, al padre que no pasa pensión, ¿no?, y al padre que lo único que le interesa es usar a los hijos como vehículo, ¿no?, para seguir ejerciendo algún tipo de violencia. Entonces, ¿quiénes han celebrado esta norma? Los sectores más conservadores, el fujimorismo. Ellos han celebrado esa norma, Carlos. Claro, totalmente. ¿No? Totalmente. Entonces, este sector de con mis hijos no te metas son los que se están metiendo, ¿no?, con nuestros hijos, los que están perjudicando. Porque mañana más tarde, ¿no?, una mujer va, ¿no?, se separa, ¿no?, va a un juzgado y el juzgado le va a quitar a su hijo 3 días y medio y se lo va a dar con a un papá que no tiene una evaluación, ¿no?, correcta, ¿no?, sobre la situación psicológica, emocional de esa persona. Ahora, en este mismo sentido, me llamó mucho la atención, creo que ha sido esta semana, una suerte de misa que se organiza en los exteriores de Impares, que es esta... lo vi. Digamos, que si hay una organización que se la ha jugado en este país por la educación sexual y reproductiva, totalmente. Es Impares, ¿no es cierto? Sí. Vaya. Una suerte no sé si era una escenificación de una homilía, o lo era realmente, en plena calle, acusando a Impares de tener políticas abortistas. Es decir, pero la gente lo cree, Lucía. Sí, y yo te digo, yo no sé si la gente tanto lo crea, Carlos. Yo lo que creo sí es que estos sectores tienen recursos inagotables. Eso sí te digo. Y yo mencionabas que yo he sido candidata al Congreso. Es muy difícil hacer política, Carlos. Y estas personas hacen política porque hace esto de ir a hacer su misa fuera de Impares, no, todo lo que hacen es hacer política con recursos inagotables. Con gente movilizada. Con buses. Con buses. No, o sea, paga un bus, ¿no? Paga 2 buses, 3, 20, 40 buses. Sí. ¿No? Desde diferentes partes de Lima, ¿no? Tienen recursos inagotables. Y lo que te digo es de que, claro, están envalentonados porque tienen el Congreso de la República. Y ahí tienes al tercer vicepresidente del Congreso, ¿no?, el señor Muñante, que cada vez que las feministas o las mujeres que quieren que el Estado garantice los derechos sexuales y reproductivos, llama a que nos investiguen. Etiqueta a la policía, al Ministerio del Interior a que investiguen porque estaríamos siendo apología de un delito. Te entiendo perfectamente. O sea, yo sí creo, perdóname, Carlos, que sea tan drástica, pero que en estos momentos el peligro para las mujeres, ¿no?, y para las infancias viene siendo este Congreso, ¿no? ¿Crees que ese sector conservador en el Congreso, que hoy tiene 60 firmas para vacar a Pedro Castillo, consiga las 27 que le falta? Lo dudo. No sé, el hostigamiento es enorme, ¿no? El hostigamiento, el acoso, el lawfare. Yo sí creo que estamos en un escenario de lawfare. ¿Crees que la fiscal es operadora política de Totalmente. Yo creo que la fiscal es operadora política y que está usando la justicia, los recursos del Estado peruano que deberían estar siendo dirigidos para implementar, para aplicar justicia, para, ¿no?, poder sacar de en medio a todo, ¿no?, quien no esté bajo la lógica del Congreso de la República, bajo la lógica de que este gobierno no termine su mandato. Te puede gustar o no, mucho o poco, este gobierno, pero este gobierno fue elegido para gobernar 5 años, le pese a quien le pese, ¿no? Y así debe terminar. Entonces, yo lo que veo ahorita es una fiscalía que hasta se atreve a investigar a 2 abogados, no sé si has visto el caso de los abogados, se atreve a investigar a 2 abogados y empapela a la gente.
¿no? Entonces estamos en un caso de lawfare a la peruana totalmente, ¿no? Estos abogados se atrevieron a denunciar, ¿no es cierto? Y inmediatamente se les abrió investigación. Inmediatamente se les abre investigación. Las prisiones preventivas, ahora todos somos culpables y tenemos que demostrar que somos inocentes. Sí, no era al revés. Fue tremendo, ¿no? Además, todos los que de alguna forma tienen alguna relación con el presidente. Todos son culpables los que tienen alguna relación con el presidente, los que opinan, ¿no?, en contra del Congreso de la República o de esa mayoría congresal, ¿no?, o de ese sector golpista dentro del Congreso. Lamentablemente ahora tenemos a dos poderes del Estado en la práctica jugando en pared para un golpe. Si asumo eso como cierto, hay que asumir también que Castillo y su entorno no dan confianza respecto a elementos de corrupción que puedan estar ahí. ¿O crees que es un montaje, Lucía? Yo lo que creo es de que se tiene que investigar a profundidad, que ahorita con esta fiscalía no hay condiciones para investigar de forma objetiva. No, que hasta ahora no se ha demostrado que el presidente, ¿no?, esté involucrado en algún delito de corrupción. ¿No es cierto? No, eso no se ha demostrado. ¿No? Y que en cualquier caso, ¿no?, personas que hayan cometido delitos, ¿no?, que tengan que ver además con agarrar el dinero del pueblo, con agarrar el dinero de la gente, tienen que ir presa, ¿no? Pero lo que sí, ¿no?, tiene que ser bajo investigaciones serias, ¿no?, que apliquen la justicia, no que estén en el marco de una actora política que escribe artículos de opinión para el comercio, como la fiscal de la Nación. Porque tenemos una fiscal de la Nación que da mensajes a la Nación, que escribe artículos de opinión para el comercio y que empapela a todo el que no está de acuerdo con lo que ella plantea. Para cerrar, y si es así entonces, se lo preguntaba también a Sinesio López el otro día, ¿por qué no hay una chispa en el mundo de los sindicatos, de los estudiantes, en defensa de un gobierno progresista, Lucía? ¿Dónde están? Yo creo, Carlos, que el proceso de transformación, como muchos y muchas en su momento apostamos y planteamos, no logra tener esa... algo que lo gatille, ¿no? Sí, no logra tener ese gran inicio, ¿no? O sea, yo sí creo que se tiene que ver mayor voluntad política del presidente, ¿no?, que demuestras de un proceso de transformación real, ¿no? Por lo que votamos, ¿no?, que fue la propuesta por la que votamos gran cantidad de peruanos y peruanas, y que la verdad es la única salida. O sea, nosotros venimos, por ejemplo, hablando de una nueva constitución hace años, porque estas reglas de juego están agotadas. Sí, sí, sí. ¿No? Y es la única salida para esta crisis, porque no vamos a terminar poniendo a unos o a los responsables de esta crisis, ¿no? Clarísimo. Lucía, me tengo que ir. Muchas gracias. Gracias a ti. Siempre es un gusto conversar contigo. Igualmente. Muchas gracias. Lucía Alvites, licenciada en Sociología y magíster en Estudios de Género, ha estado con nosotros. El tema de la tenencia